A ver, les daremos un tiempo prudente para que terminen de ingresar todos sus compañeros, ¿ya? Y luego empezamos la clase. ¿Hoy qué fecha es? Estamos a 28, ¿no? Ya. A ver, mientras sigan ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista jóvenes. Siguen ingresando, vamos a seguir aceptando. A ver. Ya, vamos a llamar la lista jóvenes para tener registrados quién estamos en clase. Mientras seguimos aceptando a sus compañeros. Santiago James está. Presente, dicen, bueno. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Fabiana, Stephanie. Fabiana está. Ya. Ya, está bien. Gabriela Álvarez. Presente, licenciado. Ya. Joana Abigail. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes, señorita. Ya, siguen ingresando. Pamela Valderrama. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Martín Valdivieso. Presente, Licen. Ya. A ver si seguimos admitiendo a sus compañeros. Noelia Belén Bejarano. Noelia está. Sebastián Carpio. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, joven. Anthony Ventura Castellón. Alejandro. Cristian Alejandro. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, joven. Miguel Ángel Cortés. Presente, Lice. Ya. Isaac Junior. Junior Isaac está. Paola Alejandra. O Alexandra. Buenas tardes, Licenciado presente. Buenas tardes, señorita. Karen. Karen tenía permiso. Ya. Esquiveles, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Ya. Micaela Ferrufino. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Jenny Francis Galvis.
Presente, Lisa. Ya. Selenia Guernica. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Stephanie Karina González. Stephanie. Presente, Lisa. Buenas Ya, tardes. está bien, buenas tardes. Luderka Anaí. Presente, Lisa. Anaí Luderka. Buenas tardes, presente. Ya. Diane Natalie. Natalie Jiménez está. Presente, Lisa. Ya. Alejandra. Paola Alejandra. Paola Alejandra está, no. Presente, Lisa. Ya. Nelcy Medrano. Presente, Lisa. Ya. Julio César Medrano. Lisa, mi compañero me dijo que se lo pida permiso. Tuvo algo urgente que hacer. Julio César Por Medrano. favor. Ya. Sí, Lisa. Guadalupe Nava. Presente, Lisa. Ya. Jocelyn Natalie. Buenas tardes, Lisa presente. Buenas tardes. Miguel Ángel Pérez. Pérez, Miguel Ángel. Paola Collins. Presente, Lisa, buenas tardes. Ya, está bien. Paola Collins. Aileen Quiroga. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Margot Ramírez. Presente, dice. Ya. Alejandra Rodríguez. Presente, Lisa. Ya. Vanessa Vania. Presente, Lisa. Vanessa, ya. Fátima Iris. Presente, Lisa. Ya. Luis Enrique Salazar. Licenciado, perdón, mi compañero dice si le puede dar permiso, se le presentó algo de emergencia, por favor. Ya, Luis Enrique, ya. Miguel Ángel Salazar. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Ya. Carla Liz Soto. Carla Liz Soto. Damar Yesendi. Emily Torrico. Emily Torrico. Georgina Valenzuela. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Michelle Valer. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado, buenas tardes. Ya, buenas tardes, joven. Alessandra Beizaga. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Damaris Velázquez. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Raiza Vargas. Raiza. Elizabeth Linares. Presente, Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Milenia Clore. Ya alguien que ha ingresado tarde para actualizar esta nuestra lista. Alguien que ha ingresado tarde y no está en la lista, jóvenes. Yo estoy en el Entonces, puesto, por favor, licenciado. Castellón, ya, a ver, un minutito. Sí. Anthony Ventura, ¿no? Ya, Correcto. ¿alguien más que ha ingresado tarde? Todos ya están en la lista. ¿Alguien más que ha ingresado tarde? ¿Alguien acaba de ingresar? ¿Alguien acaba de ingresar ahora? ¿Quién es? ¿Todos ya están en la lista? Ya.
Ya, cualquier cosa lo arreglamos al final de la clase, ¿ya? Bien, a ver, lo que estuvimos haciendo, lo que les había dicho, que esta parte sí o sí, vamos a hacer preguntas de examen de esta parte de estimación estadística. Y habíamos visto unos 2 o 3 ejemplos la anterior clase, ¿sí? Que eran estos, ¿no? Utilizando la distribución Z, ¿sí? Habíamos visto de esta población y la fórmula a utilizar, habíamos dicho que es esta, ¿sí? Para estimar la media poblacional, ¿sí? Esta es la fórmula general, porque lo que vamos a ver a continuación, ya no vamos a poder utilizar estos valores de Z y vamos a utilizar los valores de la T-Student, que es una tablita, nada complicado para buscar los valores de esa set, a qué nivel de porcentaje se está dando. Bueno, en estos casos, yo ya les estoy dando toda la información, ¿no es cierto? Sí, incluso les había dicho, les voy a dar 3 valores para 3 niveles de confianza diferente y en base a eso vamos a hacer las preguntas, digamos, de este tipo, como está ahora, ¿no es cierto? Estas preguntas, estos ejemplos, ¿sí? Entonces, a partir de eso les había puesto una tablita, y les he dicho, ¿no? Esta tablita es importante, ¿sí? Para no estar buscando en tablas en los libros de estadística. Entonces, les he dicho que siempre les voy a dar estos 3 niveles de confianza, ya sea al 90%, ¿sí? Que es 1.65, al 95%, que es 1.96, y al 99%, que es 2.58. Estos son valores de Z, ¿sí? ¿Y cuándo utilizamos estos valores de Z? Cuando las muestras son relativamente grandes. ¿Y cuando consideramos que son relativamente grandes? Cuando la n minúscula, el tamaño de la muestra, es mayor a 30 elementos. Cuando está por encima de 30 elementos, entonces necesariamente tenemos que utilizar esta distribución Z, porque a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a hacer estimación estadística, pero para muestras relativamente pequeñas. Y cuando digo relativamente pequeñas, significa menores o iguales a 30. ¿Sí? Muestras menores o iguales a 30. Entonces, en esos casos ya no vamos a utilizar esta distribución Z, sino vamos a utilizar la distribución T-Student, que se llama, ¿sí? Entonces, les tengo ahí una tablita y no es nada complicado buscar en esa tabla. He tratado de buscar la tabla más sencillita, porque hay diferentes tablas de la T-Student, hay varias tablas, ¿sí? Entonces, yo estoy poniendo una tablita que no es complicado el buscar los valores de esa T, ¿sí? Entonces, esto ya les había dicho, ¿no? Estos 3 valores, esta tabla de la distribución Z, por eso dice aquí Z, ¿sí? Los niveles de confianza y la Z. Recuerdan que cuando yo, dependiendo del nivel de confianza que se pedía, reemplazábamos este valor de Z, ¿no es cierto? En esta fórmula, porque aquí está el valor de Z. ¿Sí? Como en este caso, por ejemplo, decíamos hacer la estimación a un 99%, ¿no? Entonces, ya iba aquí y buscaba al 99%, ¿sí? ¿Qué valor correspondía? 2.58. ¿Sí? 2.58. Z, el valor de Z es 2.58. Entonces, íbamos y poníamos, en vez de esta Z, reemplazábamos con 2.58, ¿no es cierto? Y así hemos hecho en otros casos más. Por ejemplo, en este otro caso, creo que era aquí a un 95%, ¿sí? Entonces, el valor de Z a un 95% es 1.96, de acuerdo a la tablita que les he proporcionado, ¿no? Ahí está, al 95% corresponde 1.96, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué estoy volviendo a recalcar esto, jóvenes? Porque no tienen que confundir cuando yo les vaya a plantear las diferentes preguntas sobre estimación estadística, sobre intervalos de confianza. Entonces, ustedes tienen que saber identificar si van a utilizar esta Z, estos valores, ¿sí? Estos valores de aquí, estos 3 valores que yo los he resumido en 3 valores nomás, o utilizar lo otro que vamos a ver a continuación, que se llama T-Student, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, ¿cuándo vamos a utilizar estos valores de Z? Cuando los tamaños de la muestra son consideradas relativamente grandes. ¿Qué significa eso? Que sean mayores a 30 elementos, ¿sí? Como en este caso, se fijan, la muestra, ¿cuánto es?
una muestra, ahí está, se extrajo una muestra aleatoria de 64 estudiantes. Entonces, ¿es mayor a 30? Claro que sí, 64 es mayor a 30. Por lo tanto, es considerada una muestra relativamente grande, ¿sí? Entonces, utilizo estos valores de Z. Y como que hemos reemplazado, ¿no es cierto?, el valor de Z, ¿sí? Por ejemplo, en el otro ejemplo, ahí está, aquí dice, hay una muestra, se extrajo una muestra de 60 pacientes, ¿sí? Es mayor a 30. Entonces es considerada muestra relativamente grande. Entonces seguimos utilizando, para estos niveles de confianza, seguimos utilizando los valores de Z. Ahí está, valores de Z. En este caso 1.96 al 95%, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizar esta Z y cuándo utilizar lo que vamos a hacer a continuación, la T-Student? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, un poquito eso para clarificar y no estén mezclando después, ¿sí?, estos valores de Z con la otra T-Student, ¿sí? Y me estén poniendo aquí. Bien, a ver, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio bien completito, ¿sí? Bien completo, es lo que se hace cuando uno está haciendo estadísticas en cualquier investigación, ¿sí? Porque se había dicho que solo uno tiene datos, información, ¿no? Tiene datos, información, y a partir de esos datos, de esa información, podemos hacer estadísticas, ¿no es cierto? Y también les había dicho que la materia prima para cualquier trabajo de investigación son los datos, la información. Si no tenemos datos, si no tenemos información, ¿cómo podemos hacer una investigación? Medio complicado, ¿no es cierto?, hacer una investigación sin información, sin datos. Entonces, las investigaciones se hacen, pues, en base a datos. Por eso decimos que la materia prima para todo trabajo de investigación son los datos, la información. En base a esa información, nosotros podemos hacer estadísticas, ¿no es cierto? Y necesariamente para cualquier investigación, para sus tests, lo que sea que vayan a hacer ustedes, necesitan hacer, investigar sobre datos, sobre información, ¿no es cierto? Sobre cualquier variable que vayan a investigar, ¿no? Y hacer muestreo más de pasos, ¿eh? Bien, a ver, vayamos aquí a esta parte. Tengo aquí, aquí. Yo creo que la próxima semana les voy a presentar, aquí tengo una segunda práctica. Sí, esta es una segunda práctica, no la he concluido todavía, me falta hacer algunos ajustes. Creo que para el próximo miércoles ya les voy a presentar esta práctica, que va a tener que va a valer 15 puntos, ¿sí? Tenemos 5 puntos ganados, o diré 10 de la primera práctica, más esta práctica que va a valer 15 puntos, ¿ya? Entonces no podemos hacer más prácticas porque, bueno, ya van a estar en exámenes. Ustedes saben que la próxima semana ya empiezan exámenes. Pero de todos modos yo les voy a dar la práctica el próximo miércoles, cosa de que me entreguen a la semana, tengan una semana, ¿no? Tal vez un poco más, o el próximo viernes podría ser. Les mando una semana y unos 2 días más. Vamos a consensuar, claro, ya vamos a estar en exámenes, ¿no? Desde el lunes empezamos exámenes jóvenes. Seguramente ya tienen exámenes, pero nosotros damos las segundas, prácticamente es el último examen, ¿sí? La segunda semana de lo que empieza, ¿no? Desde el lunes. Y es el último examen, creo que es el viernes. Para alguien tiene a mano cuándo es el segundo parcial, qué fecha es el segundo parcial. ¿Tiene alguien a mano por ahí? El 11 de junio, dice. 11 de junio, ¿no es cierto? Eso justamente cae en la segunda semana, ¿no es cierto? 11 de junio. Segundo examen, ¿sí? Dice, disculpe, Sí, le dígame. habla Tancara Alvarado Damar. Cuando llamó a la lista no he podido decirle presente. Ya. Y quería pedirle consideración porque Sí, mi sí. sistema se está colgando a cada rato, entonces no sé, tal vez me pueda tal salir de vez la clase en algún sí momento, puede por salir favor. cualquier rato y nuevamente es ingresar, no hay problema. Ya, te estoy poniendo presente, ¿ya? Está bien.
Entonces, lo que les decía, esta práctica les voy a proporcionar la próxima semana y va a tener una ponderación de 15 puntos. ¿Sí? Me falta hacer algunos ajustes todavía. Sí, sobre esto. Hoy vamos a hacer sobre esto, y vamos a hacer sobre esta pregunta. Tengo 2, 3 preguntas de esto mismo. ¿Ya? Entonces, eso les voy a entregar. Tengo que hacer algunos ajustes todavía a esto, ¿ya? A ver, entonces, a ver, a lo que van a tener, las preguntas que van a tener en su práctica, vamos a hacer ahora. Esto, ahí está. Ahora lo que nos corresponde ver, esto es nuevo, pero esto ya lo hemos visto en el primer parcial, las formas de cálculo de esto ya lo hemos visto en el primer parcial. Dice intervalos de confianza para pequeñas muestras, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a utilizar esa tabla, esos valores de la T-Student, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué consideramos pequeñas muestras? Aquellas que son menores o iguales a 30, ¿sí? O menores a 30. Entonces, ahí consideramos que son pequeñas muestras. Y si son los elementos, son menores o menores a 30, significa que ya no vamos a utilizar esa distribución Z. Esos 3 valores del 90, 95, 99% que les he dado, ya no podemos utilizar aquí, porque va a cambiar la fórmula general. Si se fijan, casi es similar a la anterior. Si se fijan, esa fórmula es similar a la anterior. La única, lo que varía son 2 cosas. Lo que varía son 2 cosas. La primera es esto. Esto es una T. ¿Sí? Ya no es Z. ¿Sí? Z decía, ¿no? En el anterior, Z sub C. Entonces va a cambiar. Va a variar, esto se va a llamar ahora T-Student. Entonces, cuando las muestras son pequeñas y es desconocida la desviación estándar de la población, y además son consideradas como muestras pequeñas menores a 30, la distribución apropiada a utilizar es la T-Student, dice. La de T-Student. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a utilizar esto, no es nada complicado. Entonces, la fórmula general es esta. Ahí está la fórmula general. Es similar a la anterior. Sí, es exactamente igual a la anterior. Lo único que varía es esta T. En el anterior era Z, ¿no es cierto? Después todo es lo mismo. Por supuesto que a este otro lado también, ¿no es cierto? T tiene que ser. Es diferente, lo único que varía con esto es esto, ¿no? Lo que varía con esta fórmula de la distribución Z son estos valores. Todo esto es lo mismo, solo que aquí, allá en el otro estoy poniendo T, y aquí son valores de Z. Entonces, cuando utilizamos valores de Z, tienen que tomar muy en cuenta esto, cuando las muestras son consideradas grandes, vale decir mayores a 30. ¿Sí? Como en este caso, a veces se fijan las muestras, muestra aleatoria de 64, mayor a 30, entonces estoy utilizando Z. ¿No? Aquí en este otro ejemplo que habíamos hecho, dice 60. Se extrajo una muestra aleatoria de 60 pacientes. ¿Sí? Entonces, mayor a 30, por lo tanto, la fórmula general es esta. ¿Sí? Esta fórmula es la general, donde vamos a utilizar los valores de Z, Z sub C. ¿Sí? De acuerdo a qué nivel de confianza estemos trabajando, ¿no? Y esos valores de Z les he proporcionado aquí. ¿Sí? Ahí está. Los valores de los niveles de confianza y los valores de Z. ¿Sí? Entonces entienden cuándo van a utilizar estos valores de Z. Cuando las muestras son consideradas grandes, vale decir mayores a 30. ¿Ya? Ahora, cuando utilizamos los valores de la T-Student, cuando las muestras son consideradas pequeñas, vale decir menores a 30. Ahí está. Entonces, aquí utilizamos la distribución T-Student, ¿no? T-Student. Después vamos a aprender, vamos a estos valores, vamos a ver, y su fórmula es esta. Entonces, ya no es Z aquí, es T, ¿ya? Cuando las muestras son pequeñas, ¿sí? Y aquí en la desviación típica de las medias muestrales, esto se vuelve la desviación típica muestral. En el anterior era sigma, ¿sí? En los anteriores era sigma. ¿No? Ahora es distribución típica muestral, la S. Recuerdan que hemos hecho en uno de los capítulos, una clase creo que lo hemos hecho en 2 clases, medidas de variabilidad
¿no? O estadígrafos de variabilidad o medidas de dispersión, donde habíamos visto la varianza, ¿no es cierto? La varianza habíamos simbolizado con una S al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esa varianza era la S, que significaba la desviación típica o estándar, que es esta. ¿Sí? Entonces vamos a volver a tocar esa parte. Por eso es que no creo que les he hecho una pregunta en la primera parte, en el primer trabajo que hemos hecho para el segundo parcial, una pregunta de coeficientes de variabilidad, varianza, ¿sí? Pero de todos modos vamos a volver a repetir eso, ¿sí? Porque esto sí va a entrar al examen. ¿Ya? Entonces la fórmula general se convierte en esto. La fórmula general, la desviación típica de las medias muestrales es esto. Y dependiendo qué tipo de población, si es finita o infinita, utilizamos este factor de corrección, ¿sí? La anterior clase hemos hecho los dos casos, ¿no? Utilizando esta n cuando me da población finita, o utilizando, otro ejemplo que hicimos era sin utilizar este factor de corrección, por lo tanto no teníamos la población total, solo teníamos estos datos de aquí, ¿sí? Esos dos casos hemos hecho la anterior clase. Bien, entonces a partir de esto, de esta fórmula general para utilizar, para hacer trabajos o ejemplos cuando las muestras son consideradas pequeñas, menores a 30, y tenemos esta fórmula. Después los procesos son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces tengo un ejemplo, les he planteado un ejemplo aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces, dice así, se trata de una población de 300 familias, ¿sí? De una población de 300 familias, de un determinado barrio de la ciudad, de donde se extrajo la siguiente muestra preliminar. Entonces estoy extrayendo información n igual a 30. Si se fijan, n igual a 30 significa que es menor a 30. O diré n igual a 10 aquí, ¿no? Porque le estoy dando 10 datos aquí. 10 datos le estoy dando. ¿Sí? Y estoy hablando, la variable que estoy analizando es el número de hijos. ¿Sí? Le estoy dando un nombre que se llama x sub i. Entonces la variable número de hijos está aquí. Y aquí está el número de familia, ¿no es cierto? Familia 1, familia 2, familia 3, familia 4, 10 familias. Entonces el tamaño de la muestra, la n minúscula, es 10 elementos. ¿Qué significa? Que es menor a 30. Entonces voy a utilizar, ya no voy a utilizar esta z que poníamos aquí en los anteriores ejemplos, sino la t-student. ¿Ya? Entonces no confundir eso. Bien, a ver, otra cosita que quiero recalcar en esta parte es, fíjense, a ver, de 300 familias, de una población de 300 familias, estoy extrayendo una muestra preliminar de 10. Imagínense, no es ni el 1%, ni el 2%, ni el 3%. Imagínense como muestra. Pero para explicar aquí, para hacer... si estamos en clases presenciales, en aula, por decir, tengo que tener solo 10 datos, ¿no es cierto? No voy a agarrar y voy a poner 25 datos aquí. Y no nos alcanza una clase o dos clases para resolver después el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces solo estoy tomando aquí 10 datos para poder hacer y explicar, ¿no es cierto? Aquí, y hacer un poco más rápido. Por eso es que aquí, a ver, de una población de 300, ¿cómo puedo sacar una muestra de 10 familias? Pues no llegamos ni al 2%, ¿no? Entonces, pero para explicar en el curso, en la aula, entonces he tomado solo a 10, ¿sí? 10 familias. Y a partir de esto vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, en resumen, cuando uno está haciendo investigación, solo tiene información, solo tiene esto. A ver, yo he agarrado, bueno, hay 300 familias en ese barrio y quiero saber el número de hijos que tienen todas esas familias de ese barrio. ¿Sí? Entonces he dicho, voy a hacer muestreo, pero en este caso estoy preguntando solo a 10 unidades familiares. He ido a una unidad familiar, ¿cuántos hijos tiene señora? 2 hijos me han dicho. He ido a la segunda, aleatoriamente, por supuesto, a la segunda familia o unidad familiar. ¿Usted cuántos hijos tiene, señora? 4 hijos. He ido a otra unidad familiar, a la tercera unidad familiar.
Preguntado cuántos hijos tiene, no tengo hijos, 0 hijos. Y así sucesivamente he encuestado, por decir, a las 10 familias, ¿no es cierto? Estoy tomando como muestra preliminar. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, ¿cómo de 300 voy a elegir 10? Pero para explicar aquí, necesariamente tenemos pocos datos, no voy a poner 25 datos, 29 datos, ¿no? No nos alcanza dos clases para hacer los procesos estadísticos, ¿ya? Entonces, lo que les decía que cuando uno está haciendo investigación solo tiene datos, como en este caso. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, va a ser un trabajito bien completo, ¿sí? Donde se está aplicando estadísticas, ¿ya? Entonces, yo tengo estos datos, he hecho la encuesta a estas 10 familias y he sacado esta variable. La variable es número de hijos, que le estoy llamando X sub I, a esta variable número de hijos, y he hecho la encuesta a cada una de las familias, les he ido preguntando cuántos hijos tiene, ¿no es cierto? Bueno, ahí hemos sacado esta información. Ahora haré la investigación, por decirlo, ¿cierto? Entonces me piden aquí estimar, dice, como hemos hecho en los anteriores ejemplos, estimar con un intervalo de confianza del 95% el número de hijos que en promedio tienen todas las familias, en este caso las 300 familias. ¿Sí? A partir del estudio de estas 10 familias, yo voy a sacar conclusiones para estas 300 familias, para el total, ¿no es cierto? Entonces eso va a ser muestreo, ¿no es cierto? Yo he agarrado y he hecho muestreo. He encuestado a 10 familias, ¿sí? Cada familia ha ido, cuántos hijos tiene, y me han proporcionado esta información. Entonces, en base a esta información, pues haré estadísticas, ¿ya? Entonces, aquí me están pidiendo, que ya les he dicho, siempre cuando uno está haciendo estadísticas en cualquier investigación, si ustedes están haciendo su tesis, hagan intervalos de confianza, saquen promedios, ya están haciendo estadísticas. Entonces aquí voy a hacer un intervalo de confianza para saber en promedio cuántos hijos tienen estas 300 familias, ¿sí? Para sacar conclusiones y decir, bueno, las 300 familias en promedio tienen entre, no sé cuánto nos saldrá de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, como tengo solo esta información, no tengo medias aritméticas, no tengo varianzas, no tengo nada, tengo que sacar eso, porque estoy haciendo de un trabajo de cero, ¿no es cierto? De un trabajo básico desde el principio. Estoy haciendo estadísticas. En los anteriores ejemplos, yo ya les daba, ¿no? Los datos, les daba la media aritmética, la desviación típica poblacional, ya les proporcionaba todo, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que ir a ver la fórmula, aquí está la fórmula, para hacer la estimación por intervalo, ¿sí? Donde está el límite inferior y el límite superior. Lo primero que tengo que hacer, voy a hacer estadísticas y digo que tengo que sacar este valor. No tengo la media aritmética de la muestra, ¿sí? No tengo esta media aritmética. Entonces, necesariamente tengo que ir a sacar la media aritmética, ¿sí? Entonces, por eso estoy haciendo lo básico desde el principio. Y estas cosas ya las hemos hecho en los primeros capítulos jóvenes, no difiere mucho. Entonces, la media aritmética tiene una fórmula. Bueno, aquí he copiado nuevamente esta tabla, ¿sí? Donde voy a hacer los cálculos aquí. Entonces, ahí está la media aritmética. Esto, en primer lugar, son datos no agrupados, porque cuando hacíamos el anterior, para el primer parcial, para hallar la media aritmética, ¿recuerdan? Para hallar la media aritmética, esto X sub I multiplicábamos por N sub I, ¿no es cierto? Por N sub I. Por N sub I, así. ¿Sí? La media aritmética, ¿recuerdan? XI por NI habríamos cuando eran datos agrupados, cuando estaban en intervalos, ¿no es cierto? Y sacábamos la marca de clase esta X sub I, valores centrales, multiplicábamos por NI y sacábamos la media aritmética. ¿Sí? Pero ahora estos son datos no agrupados porque no están en intervalos. ¿Sí? Los datos aquí están en una sola columna, no están en intervalos, por lo tanto se llaman datos no agrupados. Y cuando los datos no agrupados, la fórmula que también teníamos en esos capítulos, solo es así. Claro, quiero saber en promedio estas 10 familias. Aquí les he puesto números. Podría haber puesto familia A, ¿sí? En vez de 1, familia B,
La familia Aguirre, la familia Bejarano, o sea, A, B, C, D, ¿no? ¿Sí? Entonces, en algunos otros casos tengo así los datos, pero yo he puesto con números. Familia 1, familia, son nombres. Estos son nombres nomás. No hay que tomar como números. ¿Sí? Familia 1, familia 2, familia 3, ¿cierto? Entonces, cuidado con hacer algún cálculo con esta columna. La variable que estamos utilizando, estamos analizando esta, el número de hijos. Entonces, quiero saber en promedio cuántos hijos tienen estas familias. Quiero saber en promedio cuántos hijos tienen estas 10 familias. Utilizaré la media aritmética. La fórmula de la media aritmética aquí está. ¿Qué me dice? Ya les había dicho, las fórmulas siempre me dicen qué es lo que tengo que hacer. Aquí me está diciendo, ¿qué significa este símbolo de aquí? ¿Qué significa este símbolo? Sumatoria. Sumatoria, ¿no es cierto? Sumatoria significa este símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Sume todas las X sub I, me está diciendo. Sume todas las X sub I. Y luego eso divida entre N. N es el tamaño de la muestra. N es igual a 10, incluso aquí se los he puesto, ¿no es cierto? Ahí está N minúscula, es 10. ¿Por qué? Porque son 10 datos, ¿no? Listo, eso me dice la fórmula, lo que tengo que hacer. Entonces agarraré y sumaré pues esto. Sumaré. ¿Cuánto me da esta sumatoria? A ver, 4, 7, 8, 10, 15, 20. A ver. Aquí había habido 2 más. 22 sería, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿no? 22. Sí, 22. Entonces, la sumatoria de todo esto, si sumo, es 22. Ahora, lo que me está diciendo aquí, eso divida entre n, entre el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ir a dividir, ¿no es cierto? Voy a poner 22, y lo voy a dividir entre esta n, que es 10. ¿Sí? Que es 10. Entonces, lo voy a dividir entre 10. ¿Cuánto había sido? 2.2 dividido entre 10. ¿Sería esto? ¿Cuánto sería? 2.2, ¿no es cierto? Pero no hay, pues, esto sí tenemos que redondear. No hay 2.2 hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántos redondeos sin decimales? Sin decimales. ¿Cuánto sería este valor de aquí? Dos. Claro, 2, pues si esto es 2, es menor a 5. Si fuese 6, 7, 8 este valor de aquí, a la inmediata superior se redondea, ¿no? Pero es menor de 5, entonces quedas en 2. ¿Y qué significa esto? Es 2. En promedio, las 10 familias, en promedio, las 10 familias tienen 2 hijos. Eso sería, ¿no? Sí. En promedio, las 10 familias tienen 2 hijos. Ahí está. 10 hijos. ¿Sí? He sacado en promedio cuántos hijos tienen estas 10 familias y me ha salido 2 hijos que en promedio tienen. ¿Ya? A ver, tenemos menos de 1 minuto, jóvenes. Esto lo vamos a concluir en el próximo Zoom. ¿Ya? Lo vamos a concluir en el próximo Zoom. Tenemos menos de 1 minuto, se nos va a cortar el Zoom ahora. Fíjense, tenemos menos de 1 minuto. ¿Ya? Entonces, les mando el nuevo link dentro de 1 minuto, de unos 2, 3, 4 minutos, dependiendo cuánto tarde grabar este Zoom. Y nuevamente retomamos esto y terminamos de hacer este ejercicio para concluir la clase, ¿ya? Es importante, entonces, ingresar nuevamente al Zoom. Entonces, hasta dentro de unos minutitos, por favor, jóvenes. Y mando el nuevo link para nuevamente ingresar a la clase.